Sakura Killers fue una película lanzada en el año 1987 y es dirigida por Dusty Nelson y Wang Yu. Tras el robo de algunas cintas de investigación y una serie de ataques aleatorios de ninjas, 2 estadounidenses son enviados a Taiwán para investigar lo que está sucediendo. Cuando los estadounidenses llegan a Taiwán, se envían a ninjas para advertirle. Los 2 hombres deben entrenar como ninjas bajo las tradiciones para vencer a los enemigos. Hay una gran secuencia de entrenamiento ninja que involucra a los buenos de esta secuela, seguida de algunas emocionantes escenas de lucha a lo largo de toda la película. Enter the Ninja es un título lanzado en el año 1981 y que finalmente llevó a la explosión de la popularidad de las películas ninjas en Estados Unidos. Aunque ya se habían lanzado películas antes en Estados Unidos, esta fue la que más atrajo a los cinéfilos. Según los expertos, esta es de las mejores películas de ninja que puede salir de la combinación de un director israelí y una estrella italiana como Franco Nero. Los golpes, patadas y puñetazos suenan como las de una riña de burdel. Los personajes, la música y según muchos foros de internet, esta película tiene la peor muerte de la historia. Es una de esas películas de ninja que no puedes dejar de ver. La venganza del ninja. Esta es la secuela no oficial de la película anterior de La Justicia del Ninja y fue lanzada en el año 1983. Protagonizada nada más ni nada menos que por Shoko Sugi, quien interpreta a un padre que lleva a su hijo a Estados Unidos para comenzar una nueva vida después de los asesinatos de sus familiares por un grupo de mercenarios ninjas. Su nueva vida no va a ir según lo planeado cuando él y un amigo estadounidense abren una tienda de muñecas. Resulta que su amigo no solo usaba las muñecas como medio para transportar heroína, sino que también es un ninja mercenario secreto. Luego se producen algunas escenas de peleas excelentes y la pelea final en la azotea es especialmente emocionante y calificada como de las mejores de la historia. Un año más tarde, en el año 1984, fue estrenado el título Ninjas vs. Guardias Shaolin. Un grupo de monjes Shaolin están siendo perseguidos por ninjas, por zombies, gángsters y un tipo que lleva un arco y una flecha. Hay algunas escenas de lucha que son increíbles entre monjes y ninjas. Hay una escena ambientada en un cementerio en donde los monjes luchan disfrazados de payasos. Mientras que algunas personas, críticos, piensan que esta es una de las mejores películas ninjas de todos los tiempos, otras los han criticado mal, ya que dicen que la película tiene demasiada comedia para convertirla en una verdadera película de ninja. Lo cierto es que es una película que mezcla y combina humor, artes marciales, monjes Shaolin, ninjas, peleas y ya ve tú a verla que te va a sorprender. Ninja en la Guardia del Dragón, también conocida como Ninja en la Cueva del Dragón, es un título lanzado en el año 1982. Esta producción de Hong Kong ve a un artista marcial chino y a un ninja uniendo fuerzas para enfrentarse a un poderoso hechicero. Ninja en la Guardia de los Dragones fue el debut como director de Corey Yuen, quien también fue el coreógrafo de acción de la película. Desde ese entonces, Yuen ha dirigido muchas películas estadounidenses de acción, incluyendo El Transportador. Protagonizada por Hiroyuki Sanada y Conan Lee, Ninja en la Guardia del Dragón es una de esas películas de ninjas que no te puedes perder ni dejar de ver. Ruega por tu muerte, del año 1985, es una película que está protagonizada por Yoko Sugi junto a sus hijos Jane y Kane Kosugi. También protagonizan esta película Norman Burton, James Booth y Michael Constantine. Es una producción de Cannon Film del año 1985. La trama habla sobre un hombre japonés que en secreto es un ninja.
Este hombre es persuadido de emigrar a los Estados Unidos por su esposa estadounidense, ya que es allí donde ella quiere criar a sus hijos. Ellos, al llegar a Estados Unidos, compran un restaurante que es un éxito. Cuando algunas joyas desaparecen, la mafia persigue al ninja y a su familia, obligándolo a poner en práctica sus habilidades secretas. Algunas de las mejores escenas de la película son las escenas de lucha de apertura y una escena de lucha de flash. Ninja, el duelo final, es una película del año 1986. En esta cinta, un ninja se suicida luego de asesinar a un abad del templo Shaolin. El clan ninja busca vengarse de los monjes Shaolin. Una vez más, encontramos una trama en una película en donde mezcla el templo Shaolin, los monjes y el kung fu del Shaolin con los ninjas mercenarios. Las secuencias de entrenamiento son algunas de las mejores partes de esta película, ya que ves increíbles patadas, volteretas, acrobacias y otro tipo de habilidades. Originalmente, esta película era un programa de televisión taiwanés que incluía 12 horas de acción. La serie fue editada para crear una de las mejores películas de ninja que jamás se hayan creado. Recordarte que todos estos títulos de películas los puedes encontrar abajo en la descripción de este video, un link directo a ellos para que los mires si te interesa alguno luego que terminemos este top.